¿Alguna vez has escuchado la frase que reza, "Los niños no mienten"? Muchas veces ignoramos esta gran verdad porque creemos que los niños son caprichosos, malcriados y no conocen el sacrificio. Pero nosotros como adultos a veces no podemos entender cómo procesa el mundo un niño y qué cosas pueden ser aterradoras para ellos. Tan aterradoras a veces que hasta a nosotros mismos nos causaría estremecimiento. Regina era una niña muy tranquila y obediente. Se desempeñaba bien en la escuela y tenía una personalidad cálida, pero tenía un gran problema, su tendencia a exagerar las cosas. Antes de continuar, te agradecería mucho que te suscribieras a mi canal y le dieras a la campanita para así recibir todos mis videos. Si su madre le decía que recogiera su cuarto, ella lo hacía, pero constantemente se quejaba de que el desorden era demasiado grande y necesitaba ayuda. «Regina, no exageres», le decía su mamá. «Solo unos cuantos juguetes tirados y tu cama sin hacer. Es rápido y no necesitas ayuda». «Claro que no es rápido, mamá», le respondía la niña con voz quejosa. «Me va a llevar horas recoger todo este desorden». Su madre Igna no entendía por qué su hija exageraba tanto las cosas si al final terminaría haciéndolas ella misma. Cuando era más pequeña, solía ayudar a la niña en cualquier mínima tarea que se le presentase, pero ahora que había crecido, quería que Regina fuera capaz de hacerse cargo de sus tareas por sí sola y sin quejarse. Aquel comportamiento no era solo algo que manifestara en casa. En la escuela también tenía esa inexplicable tendencia a exagerar y hacer más grande las cosas. Hubo una ocasión en la que un niño la empujó sin querer por estar detrás de una pelota. No fue con intención, pero la fuerza del impacto fue la suficiente como para derribar a Regina hasta el suelo. ¡Ay, me duele! ¡Me hiciste daño! Regina se sostenía el brazo con una clara muestra de dolor. Lloraba incansablemente y gritaba con total decisión que le habían roto el brazo. ¡Me rompiste el brazo! ¡Eres un bruto! ¡Me duele horrible! ¡Que alguien llame a la profesora! Su maestra estaba al tanto de la tendencia de la niña a exagerar, así que tomó la situación con calma y empezó a examinar cuidadosamente el brazo de la niña. No parecía estar hinchado ni tener grandes hematomas. Lucía como si no hubiese pasado nada. «Regina, no creo que tengas roto el brazo. Dime, ¿de verdad te duele demasiado?», preguntó tranquilamente la maestra en un tono suave, tratando de apelar al sentido común de la niña, pero fue inútil. Regina insistía en que le habían roto el brazo y que necesitaba ir al hospital. El niño que había empujado a Regina estaba aterrorizado, pues ésta no paraba con amenazarlo con que lo iban a expulsar del colegio por ser tan bruto. Ante tal escenario, la paciente profesora no tuvo más remedio que llamar a ambos padres para tratar de resolver aquel problema. Cuando Igna llegó aterrada por la noticia que le habían roto un brazo a su hija, inmediatamente quiso saber los detalles del accidente. La profesora trató de explicarle lo que había sucedido, pero Igna estaba demasiado alterada como para entender lo que le estaban contando. «Quiero ver a Regina. ¿Dónde está?», la profesora, sin perder la calma y tomando una respiración profunda, condujo a la alterada mujer hacia la enfermería. Cuando Regina vio a su madre, comenzó de nuevo a llorar con fuerza. Corrió con su brazo inmovilizado hacia ella, llorando y diciéndole cuánto le dolía. La madre de Regina la sentó en un banco elevado para tratar de examinarla ella misma, aunque no había signos evidentes de algún tipo de herida. Sabiendo la naturaleza de su hija a exagerar las cosas, Igna tomó una respiración profunda, tratando de sonar tranquila, pero seria. «Regina, ¿estás segura que te duele el brazo? Porque no veo ni un moretón aquí». «Es lo que estaba tratando de decirle, señora», le dijo la maestra con un poco de molestia. «Regina dice que le duele como si se lo hubieran roto, pero ni yo ni la enfermera vemos ningún signo de herida grave». Igna trataba de conservar la calma mientras instruía a su hija para que moviese el brazo y así poder determinar si realmente estaba fracturado. Estaban tratando de convencer a Regina para que moviera el brazo y así poder examinarlo mejor, cuando de pronto llegó la madre del niño que supuestamente había ocasionado el accidente. «Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó?»,
Ricardo me dijo que empujó a la niña sin querer y que no le rompió el brazo a propósito. Sospechando que se trataba de otras de las exageraciones de su hija, Igna se mentalizó para el mal rato que estaba a punto de venir. Siguió insistiéndole a Regina para que moviera el brazo y así poder valorar realmente la situación. Pero todo intento de razonar fue en vano. La niña se negaba energéticamente a mover el brazo o extenderlo para poder examinarlo, por lo que Igna no tuvo más opción que llevarla al hospital. La madre del otro niño se deshacía en disculpas e insistió en acompañarlas al hospital para correr con los gastos médicos, pero Igna le aseguró que todo estaba bien, que ella le pasaría la cuenta en caso de que se necesitara un yeso. Igna se mantuvo seria en todo el camino hacia el hospital, mientras que Regina lloraba y se quejaba de un fuerte dolor. Cuando llegaron, las pasaron de inmediato a emergencias. El amable pediatra comenzó examinando el brazo de la llorosa niña con mucho cuidado, pero pronto se dio cuenta de algo. «Regina, vamos a hacerte unos rayos X, pero tienes que estirar el brazo, ¿está bien? Si no me ayudas yo no voy a poder curarte». La miedosa niña obedeció al amable doctor, no sin derramar unas cuantas lágrimas más. Igna observaba la escena preguntándose si tal vez ella había sido demasiado desconfiada de su hija. Pasó una hora y cuando finalmente el doctor tuvo en sus manos las tomografías de Regina y las examinó, un sentimiento de vergüenza ajena lo invadió de inmediato. Mandó a llamar a Igna en privado para enseñarle las fotos de rayos X. «Señora, no me gustaría que pensara que su hija es algún tipo de mentirosa, pero mi deber como médico es decirle que no puedo ver nada roto en estas tomografías. El brazo de Regina está perfectamente bien. Si tiene algún tipo de dolor, puede ser porque lo ha mantenido en una misma posición por demasiado tiempo». La expresión de Igna se tomó de inmediato dura y molesta. Al darse cuenta de ello, el doctor trató de suavizar un poco la situación y abogar por la niña. «Bueno, señora, no se moleste demasiado con ella. Los niños pueden asustarse por un impacto muy fuerte y su cuerpo entra en estado de shock. Todo lo que hagan les va a doler. Quizás Regina de verdad pensó que le habían roto el brazo. Es normal en los niños confundirse». Igna intentó calmarse, pero de solo pensar en que debió pedir permiso en la oficina, en los gastos y el tiempo perdido en el hospital, y que su hija había hecho un drama en la escuela, hacía que le hirviera la sangre. «Bueno, doctor, quizás sea lo normal en otros niños, pero le aseguro que en Regina más que confusión, es un mal hábito». La mujer tomó su bolso y las tomografías y salió con una expresión de rabia contenida. «Regina, puedes bajar el brazo. El doctor me acaba de mostrar las tomografías y dice que no tienes nada roto». La niña veía a su madre con los ojos muy abiertos. Con voz decidida contradijo a su madre. «No es cierto. El brazo me duele mucho. Si no lo tengo roto, ¿por qué me duele tanto entonces?». Igna trató de respirar profundo y contener para no hacer una escena delante del doctor. No quería regañar a su hija en público, pero aquello había ido más lejos de las exageraciones a las que normalmente estaba acostumbrada con su hija. Tomó delicadamente pero con energía el brazo de Regina y lo puso en posición recta hacia abajo. La niña protestó y amenazó con volver a llorar, pero su madre la vio con crudeza advirtiéndole que no hiciera escándalo. Al cabo de un minuto, la niña comenzó a notar que realmente no le dolía nada y que todo había sido un gran susto. El amable doctor trató de ablandar la situación y le dijo que todo iba a estar bien y que le daría a su madre unos analgésicos por si acaso las molestias continuaban. En el auto camino a casa, Igna le dio un serio regaño a su hija, seguida de una advertencia. «Regina, ¿tienes idea de todo el escándalo y molestia por la que me hiciste pasar hoy? Tuve que pedir permiso en la oficina para venir a cuidarte. Tu maestra tuvo que dejar sola al resto de la clase por atenderte. La mamá del otro niño seguramente también tenía cosas por hacer. Y ahora están castigando a un niño por algo que no hizo. Además de los gastos de los rayos X, que no son nada baratos. Esto tiene que parar, Regina. Y tiene que parar ahora. No puede ser que nos hayas hecho creer a todos que de verdad te habían roto el brazo. Esto ha llegado demasiado lejos y si no dejas de exagerar las cosas,
y de inventar historias. Te voy a dar un castigo que no vas a olvidar el resto de tu vida. Regina se quedó muda de la impresión durante unos minutos. Su madre jamás le había amenazado de esa manera, y llegó a creer por un minuto que ya no la quería. Ese pensamiento la invadió de terror, pero ¿qué podía hacer? Ciertamente había armado un gran escándalo por nada, aunque ella verdaderamente había creído que aquel niño le había roto el brazo. La niña estuvo apagada y cabizbaja por el resto de la tarde. En cuanto terminó su almuerzo, se fue directo a su cuarto para tratar de hacer las tareas por su cuenta, aunque no estaba acostumbrada a eso, pero no quería molestar más a su madre. Aquel pequeño esfuerzo fue en vano, pues al llegar su padre, Igna le contó todo lo que había pasado ese día a su esposo, lo que le acarreó a la niña una nueva ronda de regaños y sermones. «No lo puedo creer, Regina. En ningún momento tu madre y yo te hemos dado ese ejemplo. Manipular a las personas y decir mentiras para que te presten atención es una cosa completamente desagradable. Si continúas así, ten por seguro que nadie volverá a creerte nada». Regina se fue esa noche a su habitación muy triste y preocupada. Lloró calladamente hasta que pasó algo que le heló la sangre. «¿Por qué lloras, bonita? ¿Le temes a la oscuridad?». Al principio, Regina pensó que se trataba de una voz que venía de otro apartamento, pero entonces la voz se escuchó más clara en su habitación. «¿Qué tienes, pequeña? ¿El gato te comió la lengua? Habla conmigo». La niña estaba demasiado asustada para responder. Se escondió debajo de sus cobijas y cerró los ojos con fuerza, pero la voz siguió hablándole. «Eres una niña muy bonita. Si hablas conmigo seguro que te sientes mejor. Anda. Sal de esas cobijas y habla conmigo. Si no lo haces me voy a poner triste». Regina estaba totalmente paralizada por el miedo. No pudo ni siquiera tratar de gritar por el pavor que sentía. Después de un rato, la misteriosa voz se cansó de tratar de convencer a la niña para que le hablase, así que finalmente dijo: «No te preocupes si no quieres hablar hoy. Volveré mañana, querida». Regina se quedó totalmente aterrorizada al escuchar aquello, por lo que tardó mucho tiempo en dormir, y cuando finalmente lo hizo, tuvo extrañas pesadillas. A la mañana siguiente, notó que sus padres aún se mostraban fríos y molestos con ella, así que no intentó ni siquiera en contarles lo que había pasado. «Quizás esa extraña voz no hablaba en serio y solo quería asustarme», pensó Regina internamente. Durante la escuela, sus demás compañeros la ignoraban y la trataron mal, llamándola mentirosa. Su maestra no trató de mediar en la situación y simplemente dijo: «Este es un ejemplo para todos de lo que pasa cuando decimos mentiras. Las demás personas van a terminar por no creernos y no nos tomarán en cuenta». Regina se sentía terriblemente mal y su tristeza fue palpable durante todo el día. Cuando llegó la hora de dormir, Regina comenzó a llorar de nuevo por lo sola que se sentía. Entonces, la voz misteriosa apareció nuevamente. «¿Qué tienes, niña linda? ¿Esta noche sí vas a hablar conmigo?». Regina sintió que se le helaba la sangre y comenzó a llorar más fuerte, pensando que algún monstruo estaba en su cuarto para comérsela. Los sollozos fueron cada vez más fuertes, ahogando incluso a la voz que le hablaba. Igna y su esposo Juan escucharon el llanto de su hija y un poco molestos fueron a ver qué era lo que estaba pasando. «Regina, ¿por qué estás llorando tan fuerte? ¿Qué sucede?». La niña, tratando de mantener la calma para explicarse, les dijo a sus padres: «Una voz me está hablando. Creo que es un monstruo». Los padres se vieron con evidente decepción. Igna trató de razonar con su hija. «Mi amor, los monstruos no existen, ¿ok? Pensé que ya había quedado clara la regla de no exagerar ni decir mentiras». La niña comenzó a llorar otra vez al ver que sus padres no le creían. «Mamá, te estoy diciendo la verdad. Una voz me está hablando y me dice que le cuente lo que me pasa. Me da mucho miedo». Igna y Juan comenzaron a mover juguetes y a revisar el closet de la niña, pero no encontraron nada. Voltearon hacia donde estaba la vieja computadora que la niña usaba para jugar y hacer las tareas, pero estaba apagada. Su padre, quien no tenía paciencia para semejantes cosas, le dijo: «Regina,
Esto es todo. No puedo soportar que sigas mintiendo. En este mismo instante, voy a instalar una cámara de seguridad en tu habitación. Y cuando veamos que no hay nada te vamos a castigar, sin tele y sin computadora. Regina estaba muy asustada. Nunca había visto a su padre tan molesto, por lo que se quedó muda de la impresión. Juan comenzó a instalar la cámara, lo cual no le llevó mucho tiempo, pues era la que tenían en el recibidor de la casa. Apagaron la luz y la pareja se fue molesta hasta su habitación. La niña comenzó a pensar que tal vez sí lo había imaginado, que quizás todo aquello no era más que una inversión en su mente. A la mañana siguiente, tal como lo había imaginado, sus padres comenzaron a regañarla diciéndole que las personas exageradas y mentirosas terminaban solas porque nadie las quería. Regina pasó nuevamente un día muy triste en la escuela, pensando que tal vez sí había sido muy exagerada y que quizás todo se lo había imaginado. Sin embargo, esa noche la voz volvió a hablarle. Esta vez fue muy insistente e incluso llegó a despertarla con un grito, haciendo que ella saltara de la cama totalmente aterrada. La voz no hizo otra cosa sino reírse y advertirle a la niña que regresaría la noche siguiente. Al otro día, Regina no pudo aguantar más y le contó todo a sus padres. Yo sé que no me creen, pero es verdad. Esa voz lleva todas estas noches atormentándome y ya no aguanto. Me da mucho miedo. Igna y Juan se vieron y trataron de pensar de forma lógica. Afortunadamente, la cámara aún estaba en la habitación de su hija. Descargaron la grabación y lo que vieron les heló la sangre. La vieja computadora, que permanecía apagada en las noches, de pronto se encendía y comenzaba a abrir programas por sí sola. Luego el perfil de una persona con máscara se visualizaba en pantalla antes de apagarse, y de pronto una voz deformada se escuchaba lo suficientemente bajo para que no saliera de su habitación. Efectivamente, era como lo había contado Regina. La voz le insistía para hablar y para jugar, y en cierto momento de la madrugada gritó despertando a la pobre niña. Los padres de la pequeña estaban aterrorizados. Corrieron a la computadora y luego de mucho buscar, se dieron cuenta que la máquina había sido hackeada por una persona desconocida y que incluso, a pesar de lo viejo del modelo de CPU, había logrado que la cámara que nunca había funcionado comenzara a transmitir. De inmediato, desconectaron la máquina y la llevaron a la policía. Los padres de Regina le pidieron perdón, pues su falta de confianza había puesto en un grave peligro a su hija. Por su parte, Regina también se disculpó y les aseguró que había aprendido la lección. Exagerar y mentir nunca son las maneras adecuadas para pedir ayuda. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó, no olvides regalarnos tu valioso like y tu comentario para seguir trayéndote más historias de reflexión. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares.